Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más con nosotros. Hoy les advierto, prepárense porque tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desatar una polémica, una situación que ha estado flotando en el aire, discreta pero persistente, y que con un movimiento inesperado, nos ha dejado a todos en shock. Sí, amigos, estamos hablando de Can Yaman. Ese nombre que evoca suspiros, que despierta pasiones y que, hasta ahora, asociábamos principalmente con éxitos rotundos y admiración global. Pero hoy podría desatar celos inesperados. Quédense con nosotros, porque lo que les vamos a contar hoy no es para nada lo que se imaginan. Es una historia de magnetismo, de atención, y de cómo la presencia de una figura tan prominente puede mover los hilos de emociones a menudo ocultas. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, porque cada semana traemos el material más jugoso y analizado para ustedes. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? Es imposible no hacerlo. El actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con una mezcla explosiva de carisma arrollador, talento interpretativo y, seamos completamente honestos, un físico que parece esculpido por los dioses. Ha protagonizado innumerables telenovelas que no solo han triunfado en su país de origen, sino que han sido un éxito rotundo a nivel internacional, traspasando fronteras culturales y lingüísticas. Desde Erkenzicus, que lo catapultó a la fama mundial, hasta Dolunay, pasando por sus proyectos más recientes en Italia y otras producciones, Yaman se ha convertido en un fenómeno global, un auténtico ídolo de masas. Sus admiradoras y también admiradores están repartidos por todos los rincones del planeta, dejando miles de comentarios, compartiendo sus fotos y soñando con un encuentro. Y es completamente normal, su presencia en pantalla es magnética, hipnótica incluso. Su mirada, su sonrisa, esa energía que irradia, es difícil resistirse. Pero ¿qué pasa cuando este ídolo de masas, esta figura que parece inexpugnable en su pedestal de fama, hace un movimiento que sacude los cimientos de lo que dábamos por sentado? Hoy vamos a desmenuzar un evento reciente, una noticia que ha pillado a muchos desprevenidos, y que sugiere la posibilidad de que Can Yaman haya desatado, nada más y nada menos que celos. Piensen en esto detenidamente. ¿Quiénes son los que suelen estar en el ojo del huracán cuando se trata de la vida amorosa o las interacciones de una celebridad? Por supuesto, las parejas sentimentales, los ex que de repente resurgen, y las posibles nuevas conquistas que generan titulares. Pero hoy no vamos a hablar de eso directamente, no vamos a señalar con el dedo a una relación específica o a un triángulo amoroso. Vamos a enfocarnos en el efecto asterisco que un movimiento de Can Yaman puede tener, en la onda expansiva que genera su presencia, y cómo ese efecto puede ser interpretado, tanto por observadores externos como quizás por los propios implicados, como un desencadenante de celos. El movimiento al que nos referimos es sutil, pero tremendamente poderoso en su resonancia. Y tiene que ver con su presencia en un evento muy específico, un evento que por sí solo, ya genera expectación y atención mediática, pero que con la participación de Yaman, se convierte en un verdadero campo de minas emocionales, un escenario donde las apariencias pueden ocultar profundas corrientes subterráneas. Imaginen la escena. Un evento de alfombra roja de alta categoría, una gala benéfica de renombre o el estreno de una película muy esperada. La prensa está a flor de piel, cada fotógrafo con su cámara lista para capturar la imagen del momento. Las cámaras buscan al protagonista de la noche, al rostro que va a dominar las portadas del día siguiente. Y allí está Can Yaman, impecable, deslumbrante, con esa seguridad que lo caracteriza. Hasta ahí, todo parece normal, un día más en la vida de una estrella de cine. Sin embargo, el verdadero detonante, la chispa que enciende la mecha, no es su aparición en sí, sino con quien aparece o interactúa. O mejor dicho, la forma en que esa interacción es percibida, interpretada y magnificada por el ojo público y la prensa del corazón. Hemos estado siguiendo de cerca los rumores, las pistas, las sutiles señales y las reacciones que han surgido a raíz de este evento. Y hay algo que nos indica de manera muy clara, que en esta ocasión, la presencia de Can Yaman no solo ha generado aplausos y admiración, sino también miradas de recelo, suspiros de incomodidad y sí, celos. ¿De quién podrían provenir estos celos? Esa es la gran pregunta que intriga a todos y que ha mantenido a los fans y a los observadores del mundo del espectáculo en vilo.
Podría ser de una pareja actual de alguien cercano a la persona con la que llaman inte. Reactúa o quizás de un rival en el terreno profesional o incluso personal, alguien que siente amenazado su espacio o su estatus. La clave para entenderlo está en el contexto, en la atmósfera del evento y en las relaciones preexistentes. Imaginemos por un momento que Yaman asiste a un evento donde también está presente una figura muy querida, un artista o una personalidad que tiene una relación estrecha, ya sea de amistad, profesional o sentimental, con otra persona que precisamente podría sentirse amenazada por el carisma desbordante y la atención masiva que Can Yaman atrae de forma tan natural. Por ejemplo, pensemos en la posibilidad de que Can Yaman se encuentre en un evento, pongamos un festival de cine o una entrega de premios, donde coincida con la pareja de un colega actor con el que quizás ha habido cierta rivalidad profesional en el pasado o incluso en el presente. O tal vez la interacción es con alguien que está en las primeras etapas de una relación, un momento crucial donde la inseguridad puede ser más pronunciada, y la presencia de Yaman, con toda su fama global, su magnetismo arrollador y su capacidad para acaparar focos, podría haber provocado una situación incómoda, una tensión palpable que solo unos pocos pudieron percibir, pero que ha sido suficiente para alimentar las especulaciones. Las redes sociales, como era de esperar, han estado ardiendo con todo tipo de especulaciones. Se han compartido fotos, clips de vídeo editados de manera experta, y cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, está siendo analizado al microscopio por miles de ojos ávidos de un drama, de una historia que contar. El movimiento inesperado, ese que nos deja en shock y que estamos tratando de descifrar, podría ser tan simple como una conversación prolongada entre Yaman y una persona específica, una charla que se prolongó más allá de lo estrictamente protocolario, o una foto juntos que se volvió viral en cuestión de minutos. Y es que cuando una figura de la talla de Can Yaman entra en escena, la dinámica de cualquier evento cambia radicalmente. Su aura, su presencia es tan fuerte, tan magnética, que puede eclipsar a otros, puede desplazar el foco de atención y, en este proceso, puede hacer que las inseguridades latentes afloren, que las dudas se ciernan sobre las personas involucradas. Hemos visto como en ocasiones anteriores, la simple mención de Can Yaman en relación con otras celebridades, ya sea en entrevistas o en publicaciones, ha desatado tormentas mediáticas, rumores de romance o enemistades. Pero esta vez parece que va más allá de la mera especulación mediática. No es solo la prensa del corazón la que está hablando, sino que las reacciones en los comentarios de las redes sociales, los foros de fans más dedicados, y hasta las sutiles menciones de personas cercanas a los implicados, sugieren una incomodidad palpable, una tensión que trasciende la ficción y se adentra en el terreno de lo personal. Podría ser que Yaman, sin quererlo, haya puesto en evidencia una relación que se quería mantener discreta o haya hecho que alguien se sienta eclipsado, menos importante o deseable en comparación con su imponente figura. Es una posibilidad fascinante y a la vez un poco intrigante. Pensemos en la psicología detrás de los celos. Los celos, en su esencia, surgen del miedo a perder algo valioso, ya sea una persona amada, un estatus social, una oportunidad laboral o simplemente la propia autoestima. Y cuando aparece una figura tan prominente y deseada como Can Yaman, una figura que representa el éxito, la belleza y la atención global, ese miedo puede amplificarse enormemente, convirtiendo una interacción inocente en un potencial detonante de inseguridades profundas. Analicemos los detalles más concretos que nos han llegado, los fragmentos de información que hemos logrado recopilar. Se dice, y estos son rumores que circulan con fuerza, que en un evento reciente, un evento de gran proyección internacional, Can Yaman tuvo una interacción particularmente cercana y prolongada con una figura femenina muy conocida en el ámbito de la farándula, una persona que, hasta donde sabemos públicamente, tiene una relación sentimental establecida y aparentemente sólida. La forma en que interactuaron, las sonrisas intercambiadas, los gestos amables y cercanos, todo fue capturado por las cámaras y difundido en cuestión de minutos. Y aunque para muchos seguidores y observadores fue simplemente una muestra de cordialidad y profesionalismo entre colegas, para otros, la interpretación fue muy diferente, teñida de sospecha y preocupación. Las miradas de la pareja de esta figura femenina, si es que estuvo presente en el evento, habrían sido analizadas al detalle por los detectives de las redes sociales, buscando cualquier atisbo de incomodidad, de tensión, de celos disimulados. Este movimiento, esta interacción aparentemente inocente y cotidiana en el mundo de las celebridades, ha logrado lo que muchos no esperaban, poner en tela de juicio la estabilidad de una relación o al menos, generar una ola de especulaciones sobre celos ocultos y dinámicas de poder en las relaciones. El poder de Can Yaman en el imaginario colectivo es tan grande, su influencia es tan vasta,
que su sola presencia puede ser un catalizador de emociones, un foco que revela lo que está latente debajo de la superficie. Su carisma no es solo un atributo personal, se ha convertido en una fuerza que puede alterar el equilibrio de situaciones aparentemente estables. Y es importante destacar que no es solo la vida amorosa lo que está en juego. A veces los celos pueden surgir también en el ámbito profesional, en la competencia directa. Imaginemos un actor, un colega de Yaman, que siente que su protagonismo o su espacio en la industria está siendo amenazado por la llegada de una estrella tan mediática y popular como Yaman a un proyecto, a un evento, o incluso a un mercado cinematográfico. La atención que acapara, la admiración que genera en el público y en los medios, puede ser difícil de ignorar para aquellos que buscan mantener su propio lugar en el candelero. La sensación de ser eclipsado, de ver cómo los focos se desvían hacia otra persona, puede ser una fuente poderosa de celos profesionales, de resentimiento velado. Lo que hace este caso particularmente interesante y digno de análisis es la sutileza del movimiento que hemos identificado. No ha habido una declaración explosiva, ningún escándalo público flagrante que haya roto los titulares. Es más bien una serie de indicios, de reacciones sutiles, de comentarios que se van sumando para pintar un cuadro intrigante, un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, nos acerca a la verdad, a una comprensión más profunda de lo que realmente sucedió. Es como si estuviéramos analizando una obra de arte compleja, donde los detalles más pequeños son los que revelan el mensaje oculto del artista. Podría ser que esta situación sea simplemente una construcción mediática, una exageración orquestada por la prensa del corazón para generar clics y atención en torno a la figura de Can Yaman, que siempre es sinónimo de interés. Es una posibilidad que debemos considerar siempre, especialmente en un mundo donde la noticia viral lo es todo. Sin embargo, la resonancia que ha tenido esta noticia, la cantidad de comentarios y debates apasionados que ha generado en las redes sociales y en los foros, sugiere que hay algo más profundo. Algo que toca fibras sensibles en el público, en las personas que siguen de cerca el mundo del espectáculo, y lo más importante, en las personas directamente involucradas. La intensidad de las reacciones no parece ser solo producto de una invención mediática. Pensemos en la experiencia personal que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido. ¿Alguna vez han sentido esa punzada de celos al ver a su pareja interactuar de manera cercana o efusiva con alguien que consideran una amenaza, alguien que les genera inseguridad? Es una sensación desagradable, una mezcla de inseguridad, miedo a la pérdida y a veces, una chispa de rabia o de incomodidad. Ahora imaginen esa misma sensación, pero amplificada por la fama global, el poder económico y el estatus de una figura pública tan deseada como Can Yaman. El escenario se vuelve mucho más complejo, mucho más delicado y, sin duda alguna, más fascinante desde el punto de vista psicológico y social. La estrategia de Yaman, si es que hubo una estrategia intencionada detrás de este movimiento, fue quizás la de simplemente ser el mismo. Y ese ser el mismo es, para muchos, una fuerza arrolladora e irresistible. Su carisma natural, su porte imponente, su historial de éxitos profesionales y personales, todo contribuye a crear una imagen de éxito, de poder y de deseabilidad que puede ser intimidante para otros, que puede hacer aflorar inseguridades en aquellos que no comparten esa misma aura. No se trata de que Yaman haga nada malo, sino de que su propia esencia, su impacto puede ser un detonante. Hemos visto cómo en el pasado otras celebridades, tanto masculinas como femeninas, han sido objeto de rumores similares, de acusaciones de haber generado celos o incomodidad con sus interacciones. Pero con Can Yaman, la escala es diferente. Su base de fans es masiva, su alcance mediático es global y sus interacciones son escrutadas con una lupa de alta potencia. Un simple like en una foto de Instagram, un comentario amistoso en una publicación, una breve charla en un evento, todo puede ser interpretado como una señal de algo más profundo, una pista que alimenta el fuego de la especulación. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, el poder de las celebridades para influir en la dinámica social y emocional, incluso en la vida privada de otras personas, es innegable. Su estatus y su fama les otorgan una plataforma y una atención que pocos pueden igualar. Segundo, la forma en que los medios de comunicación y el público interpretan las interacciones, a menudo. A través del filtro de sus propias expectativas y deseos, puede tener consecuencias reales, incluso si las intenciones originales de las personas involucradas son perfectamente inocentes. La percepción es poder y en el mundo del espectáculo, la percepción lo es todo.
Y tercero, los celos en sus diversas formas, ya sean amorosos, profesionales o de estatus, siguen siendo una emoción humana fundamental que puede aflorar en las circunstancias más inesperadas, incluso en el glamoroso y a menudo superficial mundo de las celebridades. Para concluir, el movimiento de Can Yaman, ese gesto aparentemente insignificante, esa interacción que se produjo en un evento público y que ha desatado toda esta ola de especulaciones y rumores, nos recuerda lo frágil que puede ser la seguridad en las relaciones, y el impacto profundo que una figura pública puede tener, incluso sin proponérselo activamente. La situación es intrigante, llena de matices, y nos deja con la pregunta abierta, flotando en el aire, hasta dónde llega la influencia de Can Yaman, y qué otros shocks emocionales o polémicas nos esperan en el futuro con su constante presencia en la escena mediática. En resumen, hemos explorado a fondo cómo la presencia, el carisma y las interacciones de Can Yaman pueden, de manera inesperada, desatar celos, ya sea en el ámbito personal, alimentando inseguridades en parejas, o en el profesional, generando competencia y sensación de amenaza. Hemos analizado el poder de su magnetismo y cómo éste puede ser un catalizador de emociones, generando especulaciones mediáticas y poniendo en evidencia inseguridades latentes en personas que hasta entonces parecían tenerlo todo bajo control. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante y detallado. Nos encanta desentrañar estos misterios con ustedes, aportar una perspectiva diferente y animarles a pensar más allá de lo evidente. ¿Y ahora qué? Queremos saber su opinión, su punto de vista. ¿Creen que Can Yaman desató celos de forma intencionada o involuntaria? ¿Creen que fue simplemente un malentendido o una exageración mediática? ¿Han presenciado ustedes alguna situación similar en sus vidas o en su entorno donde la presencia de alguien carismático haya causado tensiones? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y crear una comunidad activa y participativa. Y si este vídeo les ha parecido tan impactante, tan revelador, como a nosotros, no duden en darle un gran me gusta, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos para que también se enteren de esta exclusiva y puedan formar parte de la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más revelaciones que los dejarán, como siempre, con la boca abierta. Hasta la próxima.